Vigilancia interna o tecnología del control de la mente. Las siguientes páginas son las 6 primeras de una evidencia archivada en un pleito puesto por un ciudadano contra la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, en 1992 que alega acoso, hostigamiento y estando en búsqueda de alivio para sí mismo. Este pleito fue archivado en la Corte de Justicia de Estados Unidos, Washington, D.C., pero retirado más adelante. La fuente de esta documentación original divulgó un juego civil subsiguiente sin los nombres de los demandados originales. El texto se ha cambiado de formato para una lectura más fácil, pero el resto está totalmente íntegro. Evidencia para pleito archivada en la Corte de Justicia de Estados Unidos en Washington, D.C. Acción civil contra la NSA, FT. George G. Meade, Maryland. Estructura de la Agencia de Seguridad Nacional. Actividades de la Seguridad Nacional y propiedades de las tecnologías y operaciones secretas. Para monitorizar a ciudadanos individualmente. Las misiones de la NSA y operaciones interiores de LANSA. Comunicaciones de inteligencia, COMINT, cobertura combinada de todas las comunicaciones electrónicas en los Estados Unidos y resto del mundo. Para asegurar la seguridad nacional. La NSA en FT. Maryland ha tenido las computadoras más avanzadas del mundo desde los años 60, en los que la tecnología necesaria se desarrolla y se pone en ejecución por parte de corporaciones públicas, privadas y académicas en general. Señales de inteligencia, SIGINT. Las misiones de las señales de inteligencia de la NSA han desarrollado un programa de descifrar ondas de EMF, frecuencia electromagnética, presentes en el medio ambiente. Para con técnicas no invasivas, es decir, sin implantes electromagnéticamente por radioondas. Grabar en las computadoras las corrientes eléctricas de los organismos de las personas y hacerles un seguimiento. Las señales de inteligencia se basan en el hecho de que todo lo que nos rodea en nuestro medio ambiente es como una corriente eléctrica, tiene un campo magnético alrededor el cual emite ondas de frecuencia electromagnética EMF. La NSA ha desarrollado un equipo digital avanzado que puede analizar remotamente todo objeto u organismo que tenga actividad eléctrica o electroquímica. Inteligencia interior, Domingo Int. La NSA tiene expedientes de todos los ciudadanos de Estados Unidos. La NSA recopila información sobre sus ciudadanos que pueda ser de interés a cualquiera de los cerca de 50.000 agentes de la NSA. Estos agentes son autorizados por orden ejecutiva para espiar a cualquier persona. La NSA tiene una red permanente de vigilancia de contraterrorismo de la seguridad nacional en cualquier lugar de Estados Unidos. Esta red de vigilancia se disfraza y se oculta por razones obvias de reconocerse directamente. Seguir a individuos en los Estados Unidos es fácil y puede ser puesto en ejecución con eficiencia por la red de vigilancia electrónica de la NSA. Esta red, Domingo Int., cubre los Estados Unidos por entero e implica a millares de personas de la NSA y sigue a millones de personas simultáneamente. La puesta en práctica rentable de operaciones es alcanzada por la informática de la NSA diseñada para reducir al mínimo los costes de las operaciones. El personal de la NSA desempeña servicios en posiciones cuasi públicas en sus localizaciones y utiliza negocios encubiertos y negocios legítimos que pueden informar a la comunidad de inteligencia de personas que deberían ser vigiladas. El personal de la NSA en su zona tienen generalmente identidades encubiertas tales como trabajadores, abogados y dueños de negocios. Ciudadanos como objetivos ocasionales independientemente del personal de la NSA. El personal de la NSA puede controlar las vidas de millares de individuos en los Estados Unidos, usando la red doméstica de vigilancia de la NSA y encubrir operaciones. Las operaciones funcionan a veces independientemente de la NSA y pueden llegar a ir más allá de los límites de la ley. El control y el sabotaje a largo plazo de decenas de millares de ciudadanos no evaluable por
parte de algunos sectores de la NSA es probable que esté sucediendo. El NSA Domingoin tiene la capacidad de asesinar secretamente a ciudadanos de Estados Unidos o de promover operaciones de control psicológicas secretas para hacer que los objetivos sean diagnosticados como enfermos de salud mental. Red doméstica de vigilancia electrónica de la NSA. En los primeros años 60 las computadoras más avanzadas del mundo estaban en ft.meade. Los datos iniciales de las investigaciones con estas computadoras fueron reservados para la NSA. La NSA tiene actualmente computadoras de tecnología avanzada que están unos 15 años por delante de la actual informática. La NSA obtiene la cobertura combinada de toda la información en los Estados Unidos usando inteligencia artificial en estas computadoras para defender sin importar el medio todas las comunicaciones o vigilarlas mediante palabras clave. Estas computadoras supervisan todas las comunicaciones que se transmiten y recepcionan. La cobertura combinada de los Estados Unidos es un resultado de las misiones de inteligencia de señales de la NSA, SIGINT. La red de vigilancia electrónica de la NSA se basa en un arreglo celular de dispositivos que pueden supervisar el espectro entero de ondas de frecuencia electromagnética EMF. Este equipo fue desarrollado, puesto en ejecución y guardado en secreto así como otros programas similares de la guerra electrónica. La NSA puede vigilar los PCs y ordenadores vendidos en los Estados Unidos. Esta es una parte importante de la red doméstica de vigilancia. El supervisor de ondas de frecuencia electromagnética EMF puede observar las emisiones de RF, radiofrecuencia, de los tableros del circuito del ordenador personal, mientras se filtra por las emisiones de los monitores y las fuentes de alimentación también. La emisión de radiofrecuencia, RF, de los circuitos del PC contienen toda la información del ordenador y la NSA puede afectar los circuitos y cambiar los datos del PC. Así pues la NSA puede conseguir un módem, sin hilos, para entrar en cualquier computadora del país para vigilancia o guerra electrónica contra terrorista. Detección del espectro de EMF, frecuencias electromagnéticas, en seres humanos para su vigilancia. El campo bioeléctrico de un organismo puede ser detectado a distancia. Así que las personas pueden ser supervisados allá donde estén. Con el seguimiento especial del espectro de frecuencia electromagnética EMF, los decodificadores pueden leer a distancia potenciales resonantes o emitidos como si fueran un preciso electroencefalograma. Por medio de estos potenciales emanados o resonantes se pueden descifrar los estados de humor y los pensamientos de una persona. La persona entonces se supervisa perfectamente a cualquier distancia. El personal de la NSA puede marcar a un individuo en el país con la red de exploración de vigilancia de las señales EMF y las computadoras de la NSA después establecerán su posición claramente y seguirán a esa persona 24 horas al día. La NSA puede seleccionar y seguir a cualquier persona en los Estados Unidos. La NSA clasifica secreta y limita la tecnología del estímulo a distancia del cerebro. La NSA clasifica y limita guardando en secreto las tecnologías de estimulación del cerebro a distancia para la remota monitorización neuronal, RNM, o el acoplamiento electrónico del cerebro, BEL Electronic Brain Link. El estímulo del cerebro a distancia ha estado en el desarrollo tecnológico de la NSA desde el MK Ultra a los comienzos de los años 50, que también incluían la investigación neurológica radiada o emanada al ambiente e investigación y desarrollo bioeléctrico. La tecnología secreta que resulta se etiqueta en los archivos de la Seguridad Nacional como inteligencia de radiación, definida como información del espectro de ondas electromagnéticas inintencionalmente emanadas en el medio ambiente, no incluyéndose la radioactividad o detonaciones nucleares. Inteligencia de señales puso y guardó en secreto las tecnologías conocidas a manera semejante
como hizo con otros programas de la guerra electrónica del gobierno de Estados Unidos. La NSA supervisa la información disponible sobre estas tecnologías y censura la investigación científica al público. Hay también acuerdos internacionales para mantener esta tecnología secreta. La NSA tiene un equipo propio electrónico que analiza la actividad eléctrica en seres humanos a distancia. El cerebro especular originado en el ordenador por la NSA puede supervisar continuamente toda la actividad eléctrica del cerebro original continuamente. La NSA registra y descifra mapas individuales del cerebro de centenares de millares de personas para propósitos de seguridad nacional. El estímulo del cerebro a distancia también es utilizado secretamente por los militares para acoplamientos de cerebro a computador, EBLE, en el caso de un piloto militar por ejemplo. Para los propósitos de vigilancia electrónica se puede traducir la actividad eléctrica del cerebro en el centro del habla y se pueden verbalizar los pensamientos del individuo. La remota monitorización neuronal, RNM, puede enviar señales codificadas a la corteza auditiva del cerebro que permite comunicaciones de audio directas al cerebro, puenteando los oídos. Los operarios de la NSA pueden utilizar esto secretamente con los afectados debilitándoles, simulando las alucinaciones auditivas características de la esquizofrenia paranoide, sin ningún contacto con el sujeto. La supervisión remota de los nervios puede trazar la actividad eléctrica de la corteza visual del cerebro de una persona y mostrar imágenes del cerebro de una persona en un monitor de vídeo. Los operarios de la NSA pueden ver lo que están viendo los ojos de la persona objeto de vigilancia. La memoria visual también puede ser descodificada. El monitoreo remoto neuronal puede enviar imágenes directas a la corteza visual puenteando los ojos y los nervios ópticos pudiéndose utilizar esto para poner imágenes inconscientemente en el cerebro de una víctima de la vigilancia mientras están en sueño profundo, R.E.M. Para propósitos de reprogramación cerebral. Capacidades de los operarios de la NSA usando RNM, remota monitorización neuronal, o vigilancia remota neuronal. Hubo y hay una red de inteligencia de señales en los Estados Unidos desde los años 40. La NSA en FTMAD tiene un sistema de doble enlace de radioondas de vigilancia remota neuronal, que se utiliza para seguir personas no invasivamente, sin micrófonos o implantes, y que supervisa la información audiovisual de su cerebro. Esto se hace todo sin contacto físico con la persona. RNM es uno de los últimos métodos de vigilancia e inteligencia doméstica, vigilancia interna de Estados Unidos, el habla, el discurso. Sonidos y aún imágenes de 3D se pueden enviar a la corteza audiovisual de la persona. La RNM puede alterar las opiniones de una persona, sus humores y su control motor. El enlace de la corteza del habla se ha convertido en el último sistema de comunicaciones para la United States Intelligence Community. RNM permite un acoplamiento audiovisual completo de cerebro a computador. La NSA. Tecnologías electrónicas para enlaces de inteligencia al cerebro. La NSA SIGINT, Signal Intelligence, puede detectar, identificar y supervisar remotamente los campos bioeléctricos de una persona. Inteligencia de señales de la NSA tienen la capacidad de seguir remotamente y monitorizar la información del cerebro humano sin micrófonos o implantes y descifrar, archivando digitalmente, los potenciales emanados por el organismo entre los 30 a 50 Hz del espectro de emisiones electromagnéticas de 5 milivatios del cerebro. La actividad neuronal en el cerebro crea un patrón eléctrico de ondas que tiene un flujo magnético oscilante. Este flujo magnético se emite inintencionalmente hacia el exterior del cerebro en la gama de los 30 a 50 Hz en ondas de frecuencia electromagnética de 5 milivatios. Se contienen en la emisión electromagnética del cerebro los patrones llamados potenciales emanados. Cada pensamiento, reacción, comando motor, órdenes neuromusculares.
Sonidos e imágenes visuales en el cerebro tienen un potencial emanado correspondiente o red de potenciales emanados o resonantes. En la emisión de radioondas de frecuencia electromagnética del cerebro se pueden detectar la corriente de pensamientos como las imágenes y los sonidos. NSA SIGINT utiliza transmisores de ondas de EMF frecuencia electromagnética para estimular el cerebro a distancia y como un sistema de comunicar y transmitir información, así como información neuronal, a agentes de inteligencia y también para operaciones a nivel no perceptible / inconsciente. A personas u objetivos. XEMF. Estimulación a distancia del cerebro con EMF ondas. La estimulación a distancia del cerebro se utiliza enviando una señal de frecuencia electromagnética EMF codificada para inducir potenciales, como por ejemplo sucesos o reflejos rutinarios, en el cerebro del objetivo pudiendo formar sonido o imágenes en los circuitos cerebrales. BSEMF, Brain Stimulation EMF, puede usarse también para cambiar el estado del cerebro de la persona y afectar su control neuromuscular. Un doble enlace electrónico al cerebro es efectuado monitorizando y vigilando a distancia áreas audiovisuales mientras se transmiten sonidos al córtex auditivo e imágenes débiles al córtex visual, haciendo un bypass de los ojos y los nervios ópticos. Las imágenes aparecen flotando como pantallas de 3D en el cerebro. La doble vía electrónica de enlace cerebral, Two-Way Electronic Brain Link, ha llegado a ser el último sistema de comunicaciones del personal de la CIA y la NSA. La RNM ha llegado a ser el último sistema de vigilancia. Es usado por un número limitado de agentes de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. United States Intelligence Community. RNM requiere descodificar la frecuencia emanada o resonante de cada área específica del cerebro. Este espectro de radiofrecuencia es entonces codificado en orden a imponer información en esa precisa área del cerebro. La frecuencia en la que las diversas áreas del cerebro responden varía de 3 Hz a 50 Hz. Ondas de 5 milivatios. Solo la NSA SIGINT modula las señales en esa banda de frecuencia. Ejemplo de EMF Brain Stimulation. Estimulación cerebral por vía de frecuencia electromagnética. EMF. Información cerebral resonante inducida por la bioeléctrica modulación. Control neuromuscular 10 Hz. Impulso muscular coordinado. Audio córtex 15 Hz. Sonidos en el cerebro. Visual córtex 25 Hz. Imágenes 3D en el cerebro. Córtex somatosensor 9 Hz. Sensación táctil fantasma centros de pensamientos 20 Hz. Pensamientos impuestos subconscientes. Centros de pensamientos 20 Hz. Pensamientos impuestos subconscientes. Estas informaciones moduladas pueden ser injertadas en el cerebro variando la intensidad de subliminal a perceptible. Cada persona tiene un trazo único de resonancia / perceptibilidad de radiofrecuencias bioeléctricas, enviando información al cerebro de una persona con la frecuencia del córtex auditivo de otra. Sucede que no es perceptible esa audioinformación. El demandante, John Stclair Quay, fue víctima de la RNM, remota monitorización neuronal, por parte del grupo Kinecome de la NSA,FT.meade. Ellos estuvieron usando RNM vigilancia remoto neural con sonidos e imágenes dirigidos a su cerebro para acosarle desde octubre de 1990 hasta mayo de 1991. Hasta esa fecha ellos tuvieron comunicaciones de RNM de doble vía con el demandante, John Stclair Quay, y habían usado RNM para intentar imposibilitarle el dirigirse a las autoridades acerca de sus acciones contra él en los últimos 12 años. El Kinecome Group tiene cerca de 10 personas trabajando las 24 horas del día en FT.meade. También acosaron a personas con las que el demandante, John Stclair Quay, estaba en contacto, para mantenerle aislado y marginado. Esta es la primera vez que un ciudadano particular ha sido acosado con RNM y ha sido capaz
de promover un contencioso contra el personal de la NSA por el uso criminal de estas operaciones de inteligencia. Técnicas NSA y recursos remota monitorización / seguimiento de individuos en cualquier localización. Dentro de cualquier edificación, continuamente en cualquier lugar de la nación. Un sistema de ejecución barata permite el que miles de personas puedan ser espiadas de forma encubierta por la NSA. El equipo de RNM de la NSA lee a distancia potenciales del cerebro emanados para seguir individuos. Y puede enviar información audiovisual a su sistema neuronal y afectar su rendimiento visible.